Entonces, Jimena, cuéntanos un poco cómo llegaste al proyecto, cuál fue como ese primer momento en que tú llegas al proyecto Engativá Humana. Bueno, la alcaldía local de Engativá quería realizar un programa en donde el alcalde y toda la administración local pudieran mostrar todas las políticas que estaban en marcha dentro de la localidad y en beneficio obviamente de toda la comunidad. Canal Capital en ese momento le hizo una oferta a Engativá para ser el productor y realizador de este programa. En ese momento yo estaba como realizadora en el canal y me asignan este proyecto que me pareció muy interesante. Una vez hicimos la reunión con el alcalde y con todo el equipo de colaboradores que integraba, digamos, que se enfocaba en cada uno de los puntos importantes de la localidad, del desarrollo local. Pues me pareció muy interesante hacerles una propuesta que fuera muy dinámica, donde pudiéramos tener o abarcar, digamos, todos esos temas tan importantes para toda la comunidad y donde no solamente se mostrara esa labor del alcalde y de su equipo de trabajo, sino que también pues involucráramos mucho a la comunidad, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y pues que todos tuvieran de cierta manera esa posibilidad de decir lo que querían decirle al alcalde, a Bogotá, y que pudieran también como tener un espacio para que conocieran muchas de las actividades que ellos hacían desde su barrio, desde su cuadra, y que seguramente nadie diferente a ese sector pequeñito las conocía. O sea, tú haces parte del Canal Capital y no del equipo de prensa de Engativá. Exactamente. Lo que hicimos fue hacer un equipo de trabajo muy juicioso, muy analítico de la situación de Engativá. Entonces estaba conformado por el jefe de prensa de la localidad de Engativá, por todo el equipo de comunicaciones, por todas las cabezas de área dentro de la alcaldía local de Engativá y pues por el equipo de producción y realización de Canal Capital. Era un equipo de camarógrafos, un equipo de editores, el productor que fue Sebastián Cosio, yo era la directora y realizadora y había otra persona que nos apoyaba también en producción. Tuvimos algunos practicantes del canal que también se unieron a este proyecto y pues logramos hacer algo muy, muy interesante. Fue fácil unir los intereses, bueno, teniendo en cuenta también que el alcalde es nombrado finalmente por el alcalde mayor, esos intereses entre lo que quería Canal Capital desde la administración de Petro y la visión que tenía Naranjo Plata en su momento para el programa. Sí, el alcalde Naranjo siempre buscó que la comunidad tuviera voz y tuviera voto en todos los proyectos que ellos emprendían y creo que eso facilitó muchísimo que nosotros como canal, que respondíamos a unas políticas distritales de, en este momento, Bogotá Humana, integraran mucho a las comunidades, a los diferentes tipos de comunidades y que se hiciera pues algo que involucrara realmente tanto a la administración local, es decir, que pudiéramos mostrar cómo el alcalde estaba diseñando y estaba desarrollando muchas de sus políticas y que también entonces los ciudadanos nos dijeran y nos contaran si les parecía que estaban funcionando bien o no. Lo que logramos hacer fue que en varias secciones pues tuviéramos, digamos, como voz principal al alcalde local o al equipo local, hablando desde lo administrativo, pero que en otras secciones también la voz fuera única y exclusivamente de la comunidad. Entonces, por ejemplo, teníamos una sección donde los ciudadanos hacían sus denuncias. Entonces, ellos preguntaban por qué, por ejemplo, si una calle llevaba con unos huecos gigantes por lo menos 10 años o 20, nadie hacía nada por esa calle, nadie la intervenía, nadie destinaba unos recursos para que pues fuera arreglada. Después de que
había muchos accidentes, de que había muchos inconvenientes en ese sector por culpa de estas vías en mal estado. Esa sección entre todos de las preguntas, ¿cómo la seleccionaban? ¿O era al azar? O porque a veces uno pues digamos que mal pensado puede decir, no, la pensaron y la cuadraron para que alguien preguntara justamente esto, que para que el alcalde responda bien. ¿Fue así o era más bien, digamos, muy espontánea si le decían al alcalde que respondiera? Tratamos siempre de que fueran muy espontáneas. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Teníamos digamos, un cuadro donde teníamos las secciones y donde teníamos los posibles lugares que podíamos visitar y los posibles temas a desarrollar. La alcaldía local hacía una propuesta de esos temas y nosotros también buscábamos, cada vez que visitábamos algún sector en la ciudad, buscábamos este tipo de, digamos, de posibilidades para incluir en nuestro programa. Entonces, por ejemplo, si íbamos a Engativá Pueblo a hacer una nota sobre la historia de este barrio y a conocer un poco la comunidad, buscábamos que en esa visita salieran muchas más historias que nosotros pudiéramos después desarrollar en el programa. Entonces, unas de esas eran esas inconformidades que tenían los ciudadanos en ese sector específico con respecto a cualquier tema, a salud, a vías, a actividades culturales, bueno, cualquier tema que ellos consideraran importante, que estaba siendo olvidado, que estaba siendo un poco rezagado por la administración local. Bueno, ¿por qué se escogieron ciertos barrios, ciertos temas y no otros? Había como, digamos, una selección por ejemplo, ¿estos barrios son importantes o simplemente un tema logístico? Bueno, digamos que hubo de todo un poquito. Por ejemplo, Engativá Pueblo era un barrio que no podíamos dejar por fuera porque allí está toda la historia de Engativá. Es decir, allí empezó o nació Engativá. Las personas, yo creo que con más edad y con más antigüedad en la localidad viven allá. Entonces, pues teníamos que ir allá, es como visitar un lugar emblemático de la localidad. Visitamos también, por ejemplo, el Minuto de Dios, que ha sido también, digamos que allí muchas personas han sido íconos, no solamente de la localidad, sino de Bogotá. Y teníamos que conocer cómo, por ejemplo, había una historia del barrio, cómo había sido un nacimiento de un barrio que había sido construido con, digamos que las manos de todas las personas que habitaban allí, obviamente con el liderazgo del padre, y pues que había tenido de cierta manera un cambio bien importante el barrio, comparándolo, digamos, arquitectónicamente con cuando empezó el barrio, cuando nació, cuando fue construido, como decía, por estos ciudadanos, y que ahora pues se ha convertido en un barrio mucho más comercial, que está allí la Universidad Minuto de Dios, que tenemos un museo, digamos que hay muchas cosas importantes de la localidad que funcionan ahí y que no solamente son importantes para la localidad, sino también para la ciudad, para Bogotá, para todo el distrito. Sí. En esa búsqueda de lugares, de personas, yo sé que el objetivo principal pues no era generar un proceso de identidad, pero de pronto se logró, o de qué manera cree que el programa podría contribuir a un tema de generar una identidad del engativeño, que esa palabra la utilizan y creo que la conocí por el programa, engativeño y engativeña. Bueno, nosotros queríamos, sí era un objetivo del programa, lograr que la gente que vive en Engativá se sintiera dueña de un territorio y que pudiera a través del programa dar a conocer muchas cosas que pasaban en la localidad y que de cierta manera eran identitarias de este sector. Un ejemplo es que los jóvenes, muchos de los jóvenes en Engativá son artistas. Entonces le apuestan al teatro, le apuestan al diseño gráfico, le apuestan a la danza, y
eso fue algo que nosotros encontramos que en todos los barrios había, así fuera un pequeño grupo de chicos que querían hacer algo cultural. Entonces sentimos que sí era algo que identificaba a la localidad de Engativá, y la administración local también lo sintió así y empezó a apoyar todo ese tipo de proyectos culturales y digamos que expresaban muchas de las cosas que es Engativá y que cambiaban un poco paradigmas. Hay algunos barrios en Engativá que tienen unas situaciones de inseguridad bien complicadas, que digamos es lamentable y que muchas veces hacen que se creen paradigmas frente a la gente que vive en esos sectores. Entonces había muchos jóvenes que por vestirse de alguna manera pues eran como juzgados en otros sectores de la ciudad y en la misma localidad por algunos visitantes y algunas personas que pasaban por la localidad pero que no conocían en realidad la identidad de la localidad. Entonces lo que hizo el alcalde fue, por ejemplo, permitir que muchos colectivos de jóvenes empezaran a desarrollar esas actividades ya de una manera más organizada, con el apoyo distrital y el apoyo local, y entonces se crearon muchos festivales, por ejemplo, de hip hop. Los chicos que hacían grafitis entonces tuvieron espacios que fueron conseguidos por el alcalde, que fueron, digamos, negociados con la comunidad, con los dueños de los negocios, para que ellos pudieran en estas paredes, que antes eran grises, o que antes tenían solamente un grafiti aquí y un grafiti allá, que se hiciera algo muy organizado con los jóvenes artistas de la localidad y se hicieran unos murales realmente impresionantes, muy bonitos, que expresaban uno, pues esas ganas de los jóvenes de hacer arte, pero también de cómo ellos veían la sociedad y lo que ellos le reclamaban a la sociedad. Entonces podíamos ver una gran cantidad de obras aquí en las paredes de Engativá, y que fueron como un poco que le dieron una identidad a la localidad. Sí. Siento, no sé si es así, pero sentí cuando vi los programas, aparte los he visto como 10 veces, que hubo un momento en que había como un programa para adulto mayor. Entonces hablando de la parte de los barrios, la parte que hay un hueco, bueno, ese tipo de cosas, y un programa para jóvenes, cuando fue pues todas las iniciativas juveniles, todo lo del skate park, todas estas, todos, digamos, como esos contenidos para ellos. Digamos que pues las dos hacen parte, y los dos sectores etarios son de la localidad. ¿Se vivió así o simplemente se fue dando para poder llegar a la mayor cantidad de público? Se fue dando. Nunca pensamos un programa exclusivo para niños, un programa exclusivo para personas de la tercera edad o para los jóvenes, sino que se fue como organizando en las continuidades y en las notas que lográbamos tener listas para irnos al aire. Digamos que fue algo que no fue realmente planeado, pero sí hubo muchas, por ejemplo, cuando mostramos todo, creo que hubo 2 programas que fueron especiales no recuerdo bien si eran proyectos iniciativas juveniles. Entonces fueron tantas las iniciativas juveniles, fueron tantos los proyectos y había tanta diversidad y tanta calidad que decidimos con la administración local y con Canal Capital hacer 2 programas especiales para poder mostrar el mayor número de iniciativas, o por lo menos las que habían sido más juiciosas en los procesos, las que se habían destacado por vincular más personas en los barrios. Entonces quisimos mostrar, quisimos que nadie se quedara por fuera y que por lo menos cada uno de esos temas tan diversos que se había presentado tuvieran algo de presencia en el programa. Sí, hay una que me gustó mucho, que fue la de Ilvia Aldante. Pero esta de Ilvia Aldante tiene una característica que no tiene las demás, y es que el alcalde está presente. Es la única iniciativa juvenil donde el alcalde está presente, e incluso hay unos lugares donde él no se ve, sino pues cuando uno lo está mirando toca volver a buscarlo y lo encuentra uno por ahí presente, aunque no es él el protagonista.
¿Cómo pensaron esa nota? Si, o sea, él dijo yo quiero aparecer por ahí, no verme, o ustedes le dijeron no, que no se vea, pero que finalmente sí está presente. Generalmente el alcalde quería estar presente en todo lo que nosotros hacíamos y digamos no era que fuera en lo que nosotros hacíamos, sino en todas las actividades que eran importantes para la comunidad. Entonces, en todo el desarrollo de las iniciativas juveniles y en todo el proceso que hicieron ellos de concurso, de apoyo a todos estos jóvenes, lo que buscó siempre la administración fue estar presente. En algunas ocasiones sentíamos que era importante que el alcalde nos diera su opinión o nos contara algo de toda la experiencia de estas iniciativas, y en algunas otras no. Creo que fue una coincidencia que estuviera precisamente en esta nota y no en las otras, pero él siempre trató de estar presente en todas, de así no saliera su voz, por lo menos que la gente sintiera que él estaba acompañando todos los procesos. No sé, cuando hacíamos algunas notas de las vías, él hacía presencia, no solamente para estar en el programa, sino también para escuchar a las personas, porque generalmente cuando, por ejemplo, se hacía la inauguración de una vía, iban los funcionarios de la alcaldía local, pero también las personas buscaban o sentían que era un espacio para preguntar muchas cosas, para agradecerle al alcalde, para hablarle de otros temas que no estaban funcionando bien en su barrio. Entonces él trataba de estar presente ahí, o por lo menos algún funcionario de la alcaldía, y siempre buscamos que hubiera esa voz de la administración, pero que también estuviera esa voz del ciudadano, y que generalmente era más importante la voz del ciudadano, lo que ellos querían preguntar, lo que ellos querían, digamos que reclamar de alguna manera a la administración, y también pues en algunas ocasiones agradecer y mostrar cómo había sido la evolución de su barrio o de algún problema que tenían y que se había solucionado satisfactoriamente. ¿Cuál sería ese elemento identitario que usted considera representa a Engativá? Un elemento, o varios pueden ser. Bueno, sí, Engativá es una localidad que le apuesta a la diversidad. Hay algo de lo que no he hablado y es algo muy importante, y es que Engativá tiene varios humedales y tiene muchas zonas que tienen que cuidarse y que son importantes para Bogotá. Y creo que eso hace parte un poco de la identidad, y creo que fue también uno de los planes más importantes de esa administración local, y fue enseñarle a la gente a cuidar su entorno. Y entonces por eso también decidimos hacer una sección que, ya no me acuerdo cómo se llama. Todos sembramos. Todos sembramos, sí. Y era tratar de vincular a la gente con un montón de cosas y mostrarle que una localidad sea ecológicamente responsable no es solamente que no botemos basura a la calle o que sembremos un árbol, sino que empieza desde nuestras casas. Tratando de hacer reciclaje. Mostramos historias de recicladores y cómo era un día de su vida, por ejemplo, recogiendo toda la basura de Engativá. Mostramos los humedales, mostramos cómo la gente, por ejemplo, también podía recoger agua para uno ahorrar el agua y por otro lado pues también como abastecerse y tener agua si en algún momento llegaba a faltar. Entonces era como una sección que nos permitía enseñar de alguna manera algo, y también pues empezar a generar conciencia en las personas que tenían una localidad realmente hermosa, con unos espacios naturales muy lindos, muy importantes, y que pues gracias a ellos pues podían o mantenerse o desaparecer. ¿Cuál es tu relación hoy en día con Engativá? Bueno, yo digamos que por mi trabajo me muevo por toda Bogotá, pero este proyecto hizo que sintiera un aprecio, o que sienta todavía un aprecio especial por Engativá.
hay algo, no me acuerdo quién lo dijo, pero dicen que uno no ama lo que no conoce. Y siento que hay que conocer Bogotá y hay que conocer las localidades para realmente amarlas y para realmente sentirlas propias y trabajar por ellas. Y creo que eso es algo que en la administración Petro se vio un poco más reflejado, que aunque no hubo como tal una cultura ciudadana como que se notara mucho, pero sí siento que la gente se vinculó mucho más con su territorio, se sintió un poco más dueña de su territorio y aprendió a cuidarlo y aprendió a ver cómo lo desarrollaba. Bogotá es una ciudad que tiene una característica muy especial, y es que en una localidad puede haber gente de muchos lugares del país, y sin embargo pues cada localidad acoge a todas estas personas. Engativá, por ejemplo, hace muchos años acogió a muchas personas del altiplano cundiboyacense, sigue acogiendo a muchas personas de diferentes lugares del país, y siento que es un trabajo que sí, que tiene que seguir haciendo la localidad, de recibir a las personas obviamente con la amabilidad y con la, digamos, esa hospitalidad que se siente cuando uno está en Engativá y cuando conoce a las personas que han vivido allí por muchísimos años. Pero también entonces hay que hacer un trabajo de concientización, de cuidado, de cuidar la seguridad de la localidad, que es un punto bien importante. Siento que también el tema va porque, o la inseguridad se produce porque hay una infinidad de comercio en la localidad, que es un comercio diferente, es un comercio que se debate entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces es algo que por lo que los alcaldes locales tienen que seguir trabajando. Bueno, si hubiese una Engativá Humana 2, bueno, no sé, segunda temporada ya no puede ser humana. ¿Qué le cambiarías o qué le pondrías de nuevo a la nueva temporada, digamos, de un programa de Engativá? Siento que ha sido una tendencia de casi todos los medios de comunicación, y es de involucrar un poco más al ciudadano en el desarrollo de los espacios. Es decir, que de pronto todos estos jóvenes artistas que están en la localidad fueran los que nos contaran con sus propias palabras y con su propia manera de hacer un producto audiovisual, todas esas cosas que viven en su localidad. Es como darle la cámara y darle el micrófono a estos ciudadanos. Creo que podríamos incluir una sección que fuera un poco más que ellos mismos sintieran que la están haciendo, que no tuviera ningún tipo de restricción, tanto de lenguaje, de temas, de que fuera algo que ellos mismos pudieran hacer. Y además, pues creo que tendría que ser un programa un poco más largo, o que no sé, que nos diera la posibilidad de vincular, por ejemplo, a todos los barrios de la localidad. Lo que tú decías, escogimos unos y no otros, pero no porque no quisiéramos que los otros salieran, sino que fue por cuestiones también un poco de tiempo, que es algo que pasa mucho en televisión. Entonces, pues sí me gustaría que todos los barrios de la localidad estuvieran ahí presentes. Podría ser que cada programa estuviera dedicado a uno de esos barrios con todas las secciones, y que pudiéramos conocer un poco más a fondo cada uno de los rincones de la localidad. Vamos ya finalizando. En cuanto al montaje, hablaba con Otoniel que llegaban y pensaban, había muchos elementos y jugaban mucho con los elementos en el momento de la grabación. Y en el momento de la postproducción, ¿cómo fue ese proceso para que el programa tuviera la estética que tuvo? O sea, ¿había un manual para que no fuera tampoco tan lejano a lo que se estaba viendo en ese momento en Canal Capital? Bueno, nunca tuvimos del canal ninguna restricción en cuanto a lo que quisiéramos mostrar y al estilo que le quisiéramos dar al programa. Obviamente cuando uno está en un canal pues tiene que ligarse
a una visión y a una intención de llegarle a los ciudadanos. Y lo que quisimos durante las grabaciones y con Otoniel, que era nuestro presentador, fue escoger esos lugares más representativos de la localidad, que se mostraran, digamos, no solamente las calles rotas y las calles llenas de comercio informal, sino que también entonces la gente viera lo bonito que tenía en su localidad. Y pues ya en la edición y en el montaje de todas las notas buscamos que según lo que quisiéramos, la fibra que quisiéramos tocar en el espectador, pues tuviera como ese estilo. Entonces hacíamos un manejo, un tratamiento sonoro y de planimetrías, pues que le llamaran la atención a la persona que lo estaba viendo y que fuera entendible. Entonces, supongamos, si queríamos hacer una nota muy dinámica de los chicos que hacían deportes extremos en la localidad, pues también queríamos que se entendiera y que los adultos entendieran esa identidad de estos chicos que hacían estos deportes, y que no fuera algo que solamente entendieran los jóvenes, sino que vinculara también a toda la familia. Siempre quisimos eso, que el programa se viera en familia y que todos se sintieran identificados de una u otra manera con el estilo y el manejo que le dimos a todo. Una pregunta, Margen, ¿la voz en off era tuya? La voz en off era mía, sí, en la mayor parte de los casos. Sí, es que te acabo de... Acá estaba escribiendo, te escuché y me recordé. Bueno, para finalizar ahora sí, ¿crees que la gente que participó en el programa, que también es la gente que vive el programa, que tienen esa particularidad, y por eso escogimos este programa para analizarlo, porque tienen esa particularidad, que no son... Ellos son ellos son en sí mismos la acción, o sea, lo importante son ellos mismos, ¿cierto? No es que pasó algo por allá, que se estrelló alguien y vamos a analizar sino que son ellos mismos, la gente es la misma protagonista. Sí. ¿Se sintieron identificados con el proyecto? ¿Sabes? ¿Lo sientes? ¿Has hablado con alguien? Bueno, lo sentíamos cuando llegábamos a algún barrio y sabían que éramos el equipo de producción del programa, y que querían y sabían que ellos iban a tener, como tú dices, cierto protagonismo en el programa, que ellos podían solicitarnos, hablar de algún tema específico, y que sabían que muy seguramente si no salía ese sábado, saldría cualquiera de los sábados, pero tendrían su tema o su inquietud reflejada en el desarrollo del programa. De todas maneras, siento que digamos que el canal Capital en ese momento tenía una buena audiencia, pero de alguna manera la audiencia que nosotros esperábamos para el programa no fue realmente la que tuvimos. Una vez hicimos el análisis de quienes nos veían y quienes no, y tratar de ver si el programa iba aumentando la audiencia o no. No logramos, digamos, ver de pronto también porque fue en tan corto tiempo, pero no logramos tener algo muy significativo para saber si en realidad no era el horario o en qué se estaba fallando. Digamos que teníamos sábados en los que teníamos muy buena audiencia y otros sábados en los que no teníamos tan buena audiencia, y que habían sido temas y cosas que la misma gente nos había pedido que estuvieran ahí, que todos habían querido estar pendientes del programa, y por una u otra razón no teníamos esa audiencia que esperábamos. Entonces siento que no logramos, tal vez por tan corto tiempo, posicionar el programa, y que de cierta manera la comunidad necesitaba que estuviera este programa ahí, pero que tampoco le dieron como la importancia al mismo. No sé, digamos que no. El proceso terminó un poco cuando terminó el programa, y la alcaldía tuvo otro tipo de situaciones que resolver, nosotros comenzamos otros proyectos, entonces como que quedó ahí, no hubo un momento en realidad para analizar juiciosamente
qué era lo que ha pasado, cómo habríamos podido cautivar mejor a nuestra audiencia. ¿Y puedo tener acceso a esos análisis de audiencia? ¿Es posible? Pues tendría que hablar con el productor, con Sebastián, porque yo ya no trabajo en Canal Capital y mi correo ya, o sea, fue cancelado. Entonces no sé si yo tenga esa información en alguna carpeta personal, y si yo la tenga, y si esté vigente en el canal para buscarla. De pronto con Sebastián, que él aún trabaja en Canal Capital, podríamos conseguirla. Jimena, muchísimas gracias No, por tu a ti. apoyo, por todo el tiempo, por la disposición. A ti, muchas gracias. Bueno.